Pocos han enfrentado el mal cara a cara como el padre Gabriel Amorth, sacerdote católico y exorcista oficial del Vaticano durante más de 3 décadas. Ordenado en 1954 y discípulo del renombrado padre Candido Amantini, Amorth fue designado como exorcista de la diócesis de Roma, donde llevó a cabo decenas de miles de exorcismos. Fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, defendía con firmeza la existencia del demonio como una entidad real y peligrosa. En sus libros y entrevistas narró encuentros que desafiaban toda lógica y que incluso estremecían a los más creyentes. Pero entre todos sus casos, hubo uno que lo marcó para siempre. Una sesión en la que el demonio no solo se manifestó con fuerza, sino que lo desafió personalmente, cara a cara, poniendo a prueba su fe y su resistencia espiritual. Este es su relato, contado por él mismo, en sus propias palabras. Nunca olvidaré la tarde en que me llamaron por aquel caso. Era otoño, y Roma se encontraba envuelta en un extraño silencio, como si algo invisible vigilara desde lo alto. Había estado en el convento desde temprano, revisando mis notas y orando por una joven que había atendido días antes. De pronto, el teléfono sonó con una urgencia que no era habitual. «Padre Amorth, necesitamos su ayuda. Es urgente. Hay un muchacho que dice estar poseído. Lo trajeron desde el norte de Italia. No ha comido en días. Habla idiomas que no conoce y no permite que nadie lo toque con agua bendita». Suspiré. He atendido casos similares, muchos falsos, algunos psicológicos. Pero algo en la voz del sacerdote que me llamaba, un viejo colega de confianza, me hizo sentir que este caso era distinto. El joven se llamaba Marco. Tenía 22 años y había sido llevado por su madre, una mujer devota con lágrimas secas de tanto orar. Habían acudido a médicos, psiquiatras, incluso a chamanes, todos sin resultado. «Mi hijo ya no está ahí, padre», me dijo. Cuando me habla, siento que no es él. Me insulta con palabras que jamás ha usado. Me dice cosas que nadie más sabe. No duerme, no come, y cuando escucha el nombre de Cristo, se retuerce como si le quemaran la carne. Lo vi por primera vez al día siguiente. Estaba encadenado a una silla metálica en una pequeña sala del convento, con crucifijos en cada pared. A simple vista, parecía debilitado, pálido, con los ojos hundidos. Pero en cuanto crucé el umbral, su cuerpo se tensó como si una corriente eléctrica lo atravesara. «Finalmente, el bufón del cielo ha llegado», dijo una voz ronca, inhumana, demasiado grave para provenir de un joven tan delgado. Me quedé inmóvil. Esa voz no era de este mundo, no pertenecía al cuerpo que tenía delante. Ya la había escuchado antes. Una vibración oscura que no se olvida jamás. «¿Quién eres?», pregunté, abriendo mi libro ritual con manos firmes. «Soy el que estuvo antes que tú nacieras, gusano. He habitado templos, cuerpos, tumbas. Y ahora estoy aquí, donde ni tu cruz ni tu fe podrán echarme». Se rió, no como un loco, no como un humano. Fue un sonido gutural, agudo y profundo a la vez. Un eco de ultratumba que hizo temblar los marcos de las ventanas. Intenté rociarlo con agua bendita. Apenas una gota tocó su frente, comenzó a gritar con un chillido agudo que no provenía solo de su garganta, sino de algún lugar más allá de la carne. Su cuerpo se sacudió con violencia. Parecía que las cadenas no resistirían. «Quema, maldito seas tú y tu Dios débil», gritó. «Me has hecho venir, pero no soy yo quien se irá». Yo sabía que lo que enfrentaba no era una simple posesión. El demonio no hablaba a través de Marco. Había tomado control total. Lo usaba como un traje. Lo manipulaba con desprecio, como si el alma del joven estuviera atrapada en una celda profunda dentro de sí mismo. Me arrodillé en silencio y comencé a rezar. No era la primera vez que me encontraba frente a una entidad infernal, pero en ese momento supe que no sería como las demás. Este demonio no solo venía a resistirse, venía a desafiarme, y yo acepté el desafío.
El primer exorcismo comenzó esa misma noche. No quise esperar. Había aprendido que en casos así, cada hora cuenta. Entre más se afianza el demonio, más raíces echa en el alma del poseído. El cuerpo se convierte en su casa y no está dispuesto a abandonarla sin destruirla por dentro. Encendí 2 velas y coloqué una cruz de madera de olivo traída desde Jerusalén frente a Marco. Estaba más tranquilo, pero no dormido. Sus ojos, vidriosos, se clavaban en los míos con una intensidad malsana. No parpadeaba, respiraba con dificultad, pero no por agotamiento físico, sino por rabia contenida. Comencé con la señal de la cruz. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Apenas pronuncié las primeras palabras en latín, Marco se echó hacia atrás y dejó escapar un gruñido gutural. Su rostro se deformó. No fue imaginación. Lo juro por todo lo sagrado. Su mandíbula se alargó ligeramente, los músculos se tensaron de forma antinatural y sus ojos dejaron de ser humanos. Por un momento, no reflejaban emociones, ni miedo, ni ira. Reflejaban vacío, como si no quedara alma dentro. Y entonces habló, pero no en italiano, ni en latín. Lo reconocí de inmediato. Eli, Eli, lama sabachthani, era arameo. La lengua que hablaba Cristo. Dicha frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no la podía conocer alguien como Marco. Lo confirmé luego. Apenas había terminado la secundaria. Jamás había estudiado idiomas antiguos. Y sin embargo, lo hablaba con fluidez, con burla. «¿No te bastó morir en la cruz?», gritó en esa lengua muerta, mientras se retorcía como una serpiente atrapada en fuego. Volví al ritual. Repetí la invocación, esta vez más fuerte. No recé solo con la boca, sino con el alma. No hay exorcismo que funcione si el sacerdote no está completamente unido a Dios. El demonio puede oler la debilidad como los perros huelen el miedo. De pronto, Marco vomitó una sustancia oscura sobre el suelo. No era sangre ni bilis. Era un líquido negruzco, espeso, como aceite usado mezclado con hollín. El hedor era insoportable. Azufre, carne podrida y hierro oxidado. Uno de los ayudantes se desmayó. Otro salió a vomitar al pasillo. Yo me mantuve firme. Lo había visto antes. El demonio expulsa materia que no pertenece al cuerpo humano como una forma de atemorizar. Pero esta vez, el líquido se movió. Se arrastró unos centímetros hacia mi pie, como si tuviera voluntad propia. «No eres digno de estar aquí, impostor», gritó. «Tu fe es débil, tu Dios ha muerto». Y entonces ocurrió lo que aún me quita el sueño por las noches. Marco se puso de pie sin soltar las cadenas. No caminó. Flotó. Se elevó unos 30 centímetros del suelo, como si una fuerza invisible lo empujara hacia arriba. Su cuerpo temblaba, pero no caía. Colgaba como una marioneta sostenida por hilos demoníacos. Su cuello se ladeó a un ángulo imposible, y su rostro ya no era su rostro. Lo que vi allí no era humano. La piel se le había tensado tanto que se marcaban los huesos como si fueran a perforarla. Su boca parecía más grande, sus dientes más largos y la mirada, Dios mío, esa mirada no era de este mundo. No había ira, no había sufrimiento, solo una blasfemia viva, una burla a la creación divina. Yo estuve en el concilio de Nicea, imbécil. Yo vi a tus santos, yo los tenté, y a ti te quebraré como a los demás. Me arrodillé con fuerza, sudaba frío, pero continué. Adiuva me, domine, libera honc filium tuum de potestate tenebrarum. Marco cayó al suelo, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Quedó inmóvil. Por un instante pensé que había muerto, pero cuando abrí el ritual romano en la página siguiente, su voz, grave como una tumba vacía, susurró con burla. «Apenas hemos comenzado, Amorth. La verdadera batalla empieza mañana». Aquella noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no debía. Después de lo que presencié,
Sabía que el demonio no descansaría, y yo tampoco. Me senté en silencio en la capilla del convento, frente al Santísimo Sacramento, y recé, con fuerza. No pedí protección para mí, sino por el alma del joven Marco, que sabía ahora con certeza estaba encerrada, oprimida y posiblemente debilitándose. Los exorcistas aprendemos a identificar cuando una posesión es completa. Este caso tenía todos los signos: lenguas muertas, levitación, fuerza sobrehumana, conocimiento oculto y repulsión absoluta a lo sagrado. Pero además, este demonio hablaba de mí como si ya me conociera, como si me hubiera estado esperando. Volví a verlo por la mañana. Lo encontré de rodillas en el suelo, sus manos aún atadas, murmurando frases en idiomas mezclados. Sus ojos estaban en blanco, pero no como los de un ciego. Eran blancos como si se los hubieran vaciado desde dentro. «Marco», pregunté suavemente. Por un instante, el muchacho volvió en sí. Respiró hondo. Sus ojos recuperaron su color. Una lágrima rodó por su mejilla y me dijo con un hilo de voz: «Padre, está adentro. Lo escucho todo. Me duele, me grita. Dice que le pertenece mi alma. No quiero morir así». Y entonces, sin transición alguna, la voz del demonio regresó con violencia. «Él es mío, impostor, como muchos de los tuyos. ¿Quieres nombres? Te daré nombres». Golpeó su cabeza contra el suelo con fuerza. 3 veces. La sangre manchó las baldosas del convento. «¡Basta!», grité. Lo rocié con agua bendita y comencé la lectura del Evangelio según San Juan. Pero esta vez, el demonio se rió. No con la burla habitual, era una risa que escondía miedo. «¿Qué escondes?», pregunté en voz baja. «¿Qué temes que pronuncie? En las posesiones más severas, el objetivo es obligar al demonio a revelar su nombre, porque cuando revela su nombre, pierde parte de su poder. Es la clave del exorcismo, una batalla de autoridad, y este ser, aunque agresivo, había evitado hasta ahora pronunciarlo. «No me obligues», susurró con voz temblorosa. «Dímelo, en el nombre de Cristo, te ordeno que reveles quién eres». Marco comenzó a convulsionar violentamente. Su lengua se torció hacia un lado y sus labios se movían sin emitir sonidos. Parecía luchar consigo mismo. Vi como una gota de sangre se deslizó desde su oído. Su cuerpo temblaba como si un rayo lo atravesara desde dentro. Y entonces lo dijo, no con palabras comunes. Lo escupió como un veneno. «Belial». Sentí que el aire se congelaba en la habitación. Ese nombre no lo oía desde hacía muchos años. Belial, el príncipe del desorden, de la arrogancia y la corrupción. En las antiguas escrituras hebreas, se lo describe como un espíritu que niega toda autoridad, incluso la de Dios. Un demonio que corrompe desde dentro, que posee no solo el cuerpo, sino el corazón, las instituciones, las iglesias. Te encontré, viejo Amor. Tú me conoces. Tú sabes lo que soy. Y aún así viniste. ¿Acaso crees que podrás vencerme esta vez? Las luces del recinto parpadearon. Un rosario que colgaba de la pared cayó al suelo y se partió en 2. El ambiente era irrespirable, espeso, como humo invisible. Era como si una presencia densa envolviera todo el cuarto y me apretara el pecho con cada oración que pronunciaba. Me obligué a continuar, incluso con las manos temblando. «Belial, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, sal de este cuerpo, devuélvele su alma al Señor». Marco gritó tan fuerte que la lámpara del techo estalló en fragmentos de vidrio. 3 ayudantes corrieron a sujetarlo, pero uno fue lanzado contra la pared con tal fuerza que se dislocó el hombro. El otro cayó al suelo inconsciente. Solo quedó una monja anciana conmigo, de rodillas, rezando con el rosario roto entre sus dedos ensangrentados. Y entonces el demonio habló, pero no al azar. Me habló por mi nombre completo, Gabriele Pietro Amorth. Yo estuve allí cuando dudaste, cuando lloraste solo en tu celda. Yo vi tu miedo al morir. Yo fui el que susurró que ya no podías más. Era verdad. Había tenido noches oscuras.
dudas, miedos, porque hasta el más fiel tambalea. Pero lo que ese demonio no sabía es que aunque he temido, nunca he dejado de creer. Yo soy un sacerdote del Altísimo, respondí con firmeza, y aunque tiemble, sé que Cristo nunca me ha abandonado. El cuerpo de Marco colapsó de nuevo. Su respiración era débil, pero viva. Se había ganado un pequeño descanso, pero solo era eso, un descanso, porque Belial aún no se había marchado. Y lo peor, aún estaba por venir. El exorcismo de Marco continuó durante varias semanas. Sí, semanas. A veces la gente cree que basta con un solo ritual, una sola oración bien pronunciada, y el demonio huye. No. En los casos más severos, como este, el demonio resiste. Se aferra al cuerpo como un parásito inteligente, mentiroso, desesperado. Y cuanto más poderoso el demonio, más brutal su permanencia. Belial no era un espíritu común. Lo supe desde el primer día, pero en las sesiones siguientes comenzó a demostrar por qué los antiguos lo llamaban el sin ley, el destructor del alma desde dentro. Un viernes por la tarde, tras varias horas de rezos, el demonio dejó de gritar. En su lugar, adoptó una calma que resultaba mucho más peligrosa. Marco permanecía sentado, encadenado, pero sereno. Sonreía. ¿Te has preguntado por qué no termino con su vida ahora mismo, Amorth? Me dijo, con una voz suave, casi fraternal. Porque no tienes permiso para matarlo, respondí sin dudar. Oh, sí que podría, pero no quiero. Verás, es más divertido cuando destruyo el alma a fuego lento. Cuando hago que el alma se rinda por su cuenta, como tú casi lo hiciste aquella noche, en el seminario, ¿recuerdas? Mi respiración se detuvo. Nadie sabía lo que ocurrió aquella noche, ningún ser humano. Yo era joven, recién ordenado, había tenido una crisis de fe. Una noche, en soledad, escribí una carta de renuncia. Iba a dejar el sacerdocio. Me sentía indigno, incapaz. Luché con pensamientos oscuros hasta que, en medio de mis lágrimas, sentí una presencia no demoníaca, sino luminosa. Un calor envolvente. Era Cristo. Lo supe entonces, sin verlo. Me arrodillé y lloré como un niño. Al día siguiente rompí la carta, pero ahora, este demonio me hablaba de eso. Yo estuve allí, Gabriele. Yo fui quien puso esas dudas en tu cabeza. Yo fui el que te dijo que eras un fraude. Yo estuve esperando a que cayeras, pero fracasé. Como ahora fracasaré, tal vez. Me temblaron las manos. Me sentí expuesto, vulnerable. Por un segundo, casi dudé de mí mismo, y fue entonces cuando lo comprendí. Belial no solo quería poseer a Marco, quería alcanzarme a mí. No físicamente, sino espiritualmente. Buscaba quebrarme, arrancarme la fe desde dentro. Sabía que si lograba que yo titubeara, aunque fuera un instante, podría extender su dominio más allá de ese cuarto. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí. Recé con voz temblorosa. No por Marco, por mí. Era yo quien estaba bajo ataque. La temperatura del lugar cayó en picada. El aliento salía visible de nuestras bocas. Las paredes crujieron, y de pronto, el cuerpo de Marco comenzó a sangrar por la espalda, como si algo invisible lo estuviera flagelando con furia. A cada latigazo invisible, él gritaba un nombre: Gabriele. Los estigmas no eran falsos, sangraban por los mismos lugares en los que Cristo fue herido: hombros, espalda, muñecas, pies. Belial me estaba diciendo: lo haré sufrir por ti. Cada duda tuya se la haré pagar. Corrí a tomar el crucifijo. Lo coloqué en la frente de Marco, que ardía como si estuviera en llamas. No me tocarás, demonio. Yo pertenezco a Cristo, y este joven también. Belial se estremeció. Marco comenzó a retorcerse y a vomitar de nuevo aquella sustancia negra.
El hedor era más fuerte. Era azufre mezclado con pestilencia pura. La monja que me asistía cayó de rodillas, rezando un Ave María entre lágrimas. Las ventanas estallaron, no por viento, por odio. Y entonces Belial cambió de estrategia. Habló como mi madre. Gabrielino, ¿te acuerdas de cuando eras niño, de cuando rezabas conmigo al pie de la cama? Mi corazón se rompió. La voz era exacta, la entonación perfecta. Una imitación demoníaca que tocaba mis memorias más íntimas. No tienes la fuerza para seguir. Déjalo. Ven conmigo. Descansa. Cerré los ojos y en medio del caos recordé algo que había aprendido en carne viva. El demonio no puede crear, solo imitar, y su imitación, aunque perfecta, carece de amor. No había ternura real en esa voz, solo manipulación. Me aferré al crucifijo, lo apreté contra el pecho de Marco y grité con todas mis fuerzas. Non praevalebunt. Las puertas del infierno no prevalecerán. Marco gritó, Belial gritó, el infierno gritó. Pero yo recé, y Dios escuchó. Marco se desmayó. El demonio había retrocedido, pero no había huido aún. Faltaba el golpe final. El demonio había retrocedido, pero no se había ido. Eso es algo que aprendí muy temprano en mi camino como exorcista. Los espíritus malignos no huyen fácilmente, y cuando se sienten acorralados, se vuelven más peligrosos, como una fiera herida que prefiere destruirlo todo antes que rendirse. Al día siguiente, al entrar en la sala del convento, algo me golpeó antes de siquiera ver a Marco. El olor era una mezcla entre carne quemada, aguas estancadas y putrefacción. No era olor humano, era un hedor demoníaco, idéntico al que había percibido años atrás, en otro caso grave. Un signo claro. Belial estaba preparando su última ofensiva. Marco no estaba solo. A su alrededor, 3 religiosas y un médico que lo vigilaban día y noche. Pero ese día, todos lucían pálidos, débiles, como si algo les hubiese drenado la energía. Una de las monjas me miró con los ojos llorosos y me susurró, «Padre». Él habló en sueños, pero no con voz de hombre. La voz no era de este mundo. Al acercarme a Marco, noté que su piel estaba cubierta de marcas, como si hubieran sido escritas desde dentro de su carne. Frases en latín, en arameo, en idiomas que no se enseñan en ninguna universidad. Levanté el crucifijo. En nombre del Dios vivo, que creó el cielo y la tierra, te ordeno que muestres tu verdadera forma. La habitación se oscureció. No es una metáfora. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Las ventanas se cubrieron de escarcha y una sombra se deslizó por las paredes, como humo vivo. Entonces ocurrió lo que jamás olvidaré. Marco abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, sin reflejo, como 2 túneles al abismo. Y luego, el cuerpo comenzó a elevarse. Flotó hasta estar a 1 metro del suelo. Sus brazos colgaban inertes, pero su boca se abrió desmesuradamente, y una voz doble, una gutural y otra aguda, como si hablaran 2 entes a la vez, comenzó a gritar. «Ya basta, sacerdote, no tienes autoridad aquí, nos pertenece, lo poseemos desde antes de que naciera». Fue consagrado a nosotros por sangre. El crucifijo en mi mano comenzó a calentarse. Me quemaba la palma, pero no lo solté. Al contrario, lo apreté más fuerte. En nombre de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, te ordeno, retírate, libera a este Hijo de Dios. Belial rugió. Fue un sonido imposible, como si miles de voces demoníacas chillaran al unísono desde una garganta humana. Las paredes comenzaron a temblar y el piso se rajó en una de las esquinas del cuarto. «No me obligues, Gabriele. Ya he destruido a otros antes que tú, y puedo destruirte a ti desde dentro». Me arrodillé, no por debilidad, sino porque sabía que la fuerza no venía de mí. Era Cristo quien debía luchar ahora.
Señor mío, no me mires a mí, siervo inútil. Mira a este joven que sufre por ti. Y por tu sangre, límpialo. Por tus llagas, sácalo de las sombras. Por tu victoria, expulsa a esta criatura. Hazlo ahora. En ese instante, Marco gritó, un grito no de dolor, sino de parto, como si algo estuviera naciendo o saliendo de él. Una nube negra salió por su boca. Lo vi con mis propios ojos. Una forma oscura, serpenteante, que se elevó por el aire como si buscara otro cuerpo que habitar, pero no lo encontró, porque todos los presentes estaban en oración, protegidos. La sombra se disolvió en el aire, como si el mismo cielo la hubiera absorbido. Marco cayó al suelo, inconsciente. Lo sostuve. Su cuerpo estaba sudado, débil, pero limpio. Ya no había marcas en su piel. Su rostro, antes deformado por espasmos y odio, ahora lucía tranquilo, como el de un niño dormido. Una de las monjas lloraba en silencio. Otra cayó de rodillas. El médico no podía creer lo que había visto, y yo me persigné, con la mano temblorosa, porque había visto una vez más que el mal existe. Pero el poder de Cristo siempre es mayor. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. El demonio aún tenía una última palabra, y no pensaba irse sin dejar un mensaje. El demonio había retrocedido, pero no se había ido. Eso es algo que aprendí muy temprano en mi camino como exorcista. Los espíritus malignos no huyen fácilmente, y cuando se sienten acorralados, se vuelven más peligrosos, como una fiera herida que prefiere destruirlo todo antes que rendirse. Al día siguiente, al entrar en la sala del convento, algo me golpeó antes de siquiera ver a Marco. El olor era una mezcla entre carne quemada, aguas estancadas y putrefacción. No era olor humano, era un hedor demoníaco, idéntico al que había percibido años atrás, en otro caso grave. Un signo claro: Belial estaba preparando su última ofensiva. Marco no estaba solo. A su alrededor, 3 religiosas y un médico que lo vigilaban día y noche. Pero ese día, todos lucían pálidos, débiles, como si algo les hubiese drenado la energía. Una de las monjas me miró con los ojos llorosos y me susurró: «Padre». Él habló en sueños, pero no con voz de hombre. La voz no era de este mundo. Al acercarme a Marco, noté que su piel estaba cubierta de marcas, como si hubieran sido escritas desde dentro de su carne. Frases en latín, en arameo, en idiomas que no se enseñan en ninguna universidad. Levanté el crucifijo. En nombre del Dios vivo, que creó el cielo y la tierra, te ordeno que muestres tu verdadera forma. La habitación se oscureció. No es una metáfora. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Las ventanas se cubrieron de escarcha y una sombra se deslizó por las paredes, como humo vivo. Entonces ocurrió lo que jamás olvidaré. Marco abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, sin reflejo, como 2 túneles al abismo. Y luego, el cuerpo comenzó a elevarse. Flotó hasta estar a 1 metro del suelo. Sus brazos colgaban inertes, pero su boca se abrió desmesuradamente, y una voz doble, una gutural y otra aguda, como si hablaran 2 entes a la vez, comenzó a gritar: «Ya basta, sacerdote, no tienes autoridad aquí, nos pertenece, lo poseemos desde antes de que naciera. Fue consagrado a nosotros por sangre». El crucifijo en mi mano comenzó a calentarse. Me quemaba la palma, pero no lo solté. Al contrario, lo apreté más fuerte. «En nombre de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, te ordeno, retírate, libera a este hijo de Dios». Belial rugió. Fue un sonido imposible, como si miles de voces demoníacas chillaran al unísono desde una garganta humana. Las paredes comenzaron a temblar y el piso se rajó en una de las esquinas del cuarto. «No me obligues, Gabriele. Ya he destruido a otros antes que tú».
y puedo destruirte a ti desde dentro. Me arrodillé, no por debilidad, sino porque sabía que la fuerza no venía de mí. Era Cristo quien debía luchar ahora. Señor mío, no me mires a mí, siervo inútil. Mira a este joven que sufre por ti. Y por tu sangre, límpialo. Por tus llagas, sácalo de las sombras. Por tu victoria, expulsa a esta criatura. Hazlo ahora. En ese instante, Marco gritó, un grito no de dolor, sino de parto, como si algo estuviera naciendo o saliendo de él. Una nube negra salió por su boca. Lo vi con mis propios ojos. Una forma oscura, serpenteante, que se elevó por el aire como si buscara otro cuerpo que habitar, pero no lo encontró, porque todos los presentes estaban en oración, protegidos. La sombra se disolvió en el aire, como si el mismo cielo la hubiera absorbido. Marco cayó al suelo, inconsciente. Lo sostuve. Su cuerpo estaba sudado, débil, pero limpio. Ya no había marcas en su piel. Su rostro, antes deformado por espasmos y odio, ahora lucía tranquilo, como el de un niño dormido. Una de las monjas lloraba en silencio. Otra cayó de rodillas. El médico no podía creer lo que había visto, y yo me persigné, con la mano temblorosa, porque había visto una vez más que el mal existe. Pero el poder de Cristo siempre es mayor. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. El demonio aún tenía una última palabra, y no pensaba irse sin dejar un mensaje.